tal, amigos? Soy Sandy Locuar. Gracias por estar aquí conmigo en Nación RD. En nuestro programa abordamos los retos que tiene la República Dominicana y qué podemos hacer para alcanzar nuestras metas. En algún momento, en la vida de cualquier persona, de cualquier país y de este globo terráqueo, se enfrenta la adversidad. Solemos decir que el mundo es uno, en canciones muy bonitas de solidaridad, pero en realidad el hecho de que el mundo sea uno implica que se comparten los beneficios y también los riesgos. Y eso es lo que nos está enseñando la actual pandemia del virus del coronavirus. Usted tiene que verlo así. Es un problema global y nos vuelve a enseñar que la Tierra es una sola, los humanos una sola raza y que entre todos tenemos que prevenir, encontrar soluciones y apoyarnos mutuamente. Vamos a conversar con una experta en infectología, la doctora Madeleine Reynoso, viene del Hospital Robert Reed Cabral, nos va a dar detalles científicos sobre la actual situación que esperamos sean de provecho para todos cuando retornemos luego de la pausa. Gracias por continuar con Nación RD y damos la bienvenida a la doctora Madeleine Reynoso del área de infectología del Hospital Robert Reed Cabral. Y queremos hacer un programa de orientación a la población, porque con esta situación de salud que hay, con el coronavirus, ha habido toda una alarma mundial que no escapa a nuestro país y hay muchas informaciones y también muchas desinformaciones. Entonces, yo siento como que hay dos extremos en el que nos movemos con este tema. Algunos que lo quieren minimizar y bueno, eso es una gripecita que te puede dar, pero no te descuide. Y otros que te lo ponen como que bueno, esto va a acabar con el mundo. Entonces para eso necesitamos orientación científica, un infectólogo que conoce bien del tema para que nos oriente qué es el coronavirus y en qué punto nosotros estamos. Bueno, buenos días. Es como tú dices, hay mucha incertidumbre en torno al proceso con el coronavirus. Es un problema de salud global, como bien dijo Sandy en su introducción. En realidad es todos los virus del coronavirus que no se conoce desde ahora, sino que nosotros conocíamos este evento viral desde la década de los 60, pero solamente asociado a resfriado común, 4 serotipo, una enfermedad zoonótica que le ocasionaba enfermedad al ser humano de forma accidental. Hay que Doctora, recuerde de la que, audiencia exacto, qué es zoonótica. Zoonótico es una enfermedad que la redundancia, que ataca específicamente a los animales y de los animales nosotros accidentalmente la adquirimos. Okay. El origen real es zoonótico. Hay vacunas para los animales concernientes a esos 4 serotipos o 4 cepas que realmente se conocía desde antes. Pero este virus, como es un virus ARN, que tiene en su estructura interna, para que entiendan lo que es ARN, la capacidad de mutar rápidamente. Entonces, y adaptarse al ambiente. Fue mutando dentro de las mutaciones en el 2001 al 2003, en China de hecho. ¿Se parece a alguna brote gente que cambian de partido político y se adaptan? Sí, pero vamos a seguir en este punto, porque si hablamos de coronavirus y política, vamos a tener que mencionar a la diputada que dijo que eso No, ya, vamos a seguir con la doctora. Okay. En realidad, como es una enfermedad, un virus que puede mutar, en el 2001-2003 hubo un brote del SARS, que es el síndrome respiratorio agudo severo, también ¿Ese es el asociado mismo a coronavirus. que le daba a los pollos? Es un coronavirus asociado de los gatos. Ellos parece que tenían contacto con gatos enfermos, también ingerían gatos. Entonces esto dio como producto una enfermedad severa, donde hubo menos casos que los reportados por la cepa actual del COVID-19. Pero no salió de... El brote se contuvo. Que no pero la mortalidad salió. Señores, miren, cuando salió el SARS, me acuerdo yo como ahora, hace como 4 años. Fue en el 2001. Ajá, ¿eh? En el 2001 el brote. No, porque hubo un brote. Yo estaba en Corea entrenándome. Y yo me acuerdo que en Corea hubo una ciudad que fue aquel brote que también dio en Arabia Saudita. En Arabia Saudita hubo otro coronavirus, el MERS,
pero era una el cepa MERS. distinta. Ese Y era el esa fue en MERS. el 2013. Esa fue. Y yo Que estaba en se Corea. llamó MERS porque era el síndrome agudo severo del Medio Oriente. ¿Qué pasa con estas dos cepas que son similares al del COVID-19? Eran menos casos, pero la letalidad era mucho más alta. Entonces tenemos SARS, que fue el primero. Tenemos los cuatro serotipos con las cuatro cepas iniciales, que son zoonóticas y la persona, y ahí se detiene. Tenemos el SARS, que tiene la capacidad de ser transmitida, por ejemplo, de las civetas al ser humano, y el ser humano tiene la capacidad de transmitirse entre ellos, que es la diferencia entre la mutación. Tenemos el MERS, que fue en el 2013 en Medio Oriente, entonces es el que yo me imagino que usted recuerda. Entonces ese también, aparte de ser transmitido de camellos, que fue a lo que se asoció, y a murciélagos, también se puede transmitir de persona a persona. Y el COVID-19, que todavía no hemos hallado la etiología específica, se sabe que fue en un mercado de mayoristas en Dicen que Wuhan. es el pangolín, ese como que el que tiene la conchita, el roedor ese. Hay muchísimas lucubraciones en Sí, torno habían a dicho la inicialmente que etiología. había sido un murciélago. Dicen que murciélago, dicen que gatos, dicen que camello, dicen que un animal húmedo. El punto es que en ese mercado de mayorista ellos expendían muchísimo tipo de animales. Entonces, como sabemos, Y conviven, entonces, el hacinamiento. Atención, no estamos hablando de animales domesticados, sino que existe, no era una carnicería de aquí. En China existe una tradición de comer animales salvajes, cosas que nosotros no comemos. Entonces, por cierto, a propósito de este brote, doctora, se está por primera vez en China evaluando seriamente una ley que prohíba el tráfico de animales salvajes para venta en mercados. eso es genial. Porque es que, como dice la doctora, los animales tienen su propio ecosistema de virus. Claro. Y si tenemos unos virus que, como dice la doctora, si de acaso caen en un humano, ellos se acomodan y se el quedan allí comportamiento va a y ser después hasta diferente. pueden llegar a contaminar a otro humano, pues señor, no se coma el No se animal coma salvaje. eso, claro. Y el comportamiento del virus, oye, la idea del virus es persistir, permanecer. Entonces ella va a buscar todo el mecanismo que ellos encuentren para poder permanecer. Se sigue pareciendo a los mutando, tráficos, a los cambiándose. tránsfugas políticos. Es que no puedo, tengo que decirlo. Busca la vía de sobrevivir a como de lugar. A como de lugar están nombrados, sigamos. Entonces, con respecto a esto de las incertidumbres, de por qué es un problema a nivel global, nosotros vivimos en un mundo globalizado. No es un mito de que nosotros podemos estar indistintamente en varios países en un mismo día. Y esa facilidad que tenemos nosotros con la globalización también hace que, como dijo Sandy en sus inicios, nosotros recibamos tanto ventajas como desventajas de este progreso. Entonces, las enfermedades que son reemergentes, que ya se conocían, pero que dura un tiempo prolongado en desaparición o que no hayan surgido nuevos brotes de esa enfermedad, son un reto para la salud pública cuando resurgen, y más si mutan, y más si cambian de cepa, porque hay que empezar sobre las bases a investigar el comportamiento, la transmisibilidad, el periodo de incubación. Entonces eso se toma tiempo, eso no se puede hacer en un mes, en 2 meses, porque son estudios estrictos donde cogen un grupo específico de personas y se vigila el comportamiento. De ahí surgen las literaturas. Entonces ese es el gran problema que tenemos. Pero si con son este unos virus. virus primos hermanos, uno puede por lo menos saber por dónde comenzar. La verdad es que partiendo de esa misma información, se tomó el periodo de incubación entre 2 y 14 días para el COVID-19. No es porque exactamente se conozca, sino porque tiene mucha similitud en comportamiento con el SARS y el MERS, y esos virus ya tienen establecido el periodo de infectividad, el periodo de incubación. Entonces se toma como un rango, conociendo ya la familia de virus a la que pertenece, pero todavía nos queda una brecha, ¿verdad? Porque no se conoce completamente, porque eso se va a estudiar. Es luego una que pase el extrapolación que han proceso. hecho. Exactamente. Doctora, se ha dicho que en China pasaban muchos de estos casos, pero como no había ese intercambio de gente viajando hacia China y de chinos viajando hacia Occidente, eso se limitaba allí y moría allí, ¿es cierto? Bueno, esa información en realidad puede ser. Ellos son muy cerrados. De hecho, es una Una dictadura. ventaja en esta ocasión del COVID-19 que ellos hayan
abierto sus puertas a las informaciones actualizadas Sí, y en el momento. ellos no informaban de los brotes anteriores. Entonces, en esas informaciones de no Ocultar comunicar informaciones. sobre los problemas que ellos tenían de salud, realmente yo no le puedo decir con base a conciencia cierta cómo se comportaba. Solamente ahora que ellos pudieron abrir sus fronteras con respecto a los demás países para dar a conocer esta información, porque ellos saben que salió de China, ¿verdad? Pero igual también, primero que es es... responsable, actúan responsablemente, hagan todo muy responsablemente. Yo entiendo que sí. Pero también se queda la cuestionante de si realmente son reales todos los casos que están presentando. Es decir, si no habrá un subregistro, que siempre Debe de es... haber un subregistro, pero no porque Pero no ellos no quieran divulgar la información, sino porque ellos están, igual ya le dije que algo nuevo, ellos están investigando sobre la marcha, sobre técnicas específicas y más especializadas para determinar el coronavirus. Entonces los casos que vengan con síntomas respiratorios comunes, que los hay, porque el sistema inmunológico de cada persona es distinto, y si usted siente síntomas gripales, aunque tenga un contacto, usted no se siente tan mal, y eso es muy particular, y usted le da para no ir al centro de salud a recibir asistencia, probablemente tenga esa persona coronavirus y no se va a identificar, porque si usted no busca asistencia y se le toma el cultivo, entonces no se va a identificar, ¿me entiende? Entonces ahí es donde empieza el subregistro de una población, de un centro, de un país, que sucede en cualquier lugar. Yo creo que es importante que se saquen los elementos positivos que ha traído esta epidemia actual. Y es el sentido de colaboración entre la comunidad científica Totalmente mundial. Sí. Ha sido maravilloso ver cómo los científicos se pusieron todas a una en China, en Israel, en Estados Unidos, en Francia, y todo el mundo compartiendo información. Porque esto no ha sido secuestrado, ni hombre, ya no se puede secuestrar la secuenciación de un genoma porque todo el mundo tiene secuenciadores, todo el mundo desarrollado. Pero compartir, yo encontré esto, tú tienes lo otro, yo creo que eso ha sido muy maravilloso y queremos como programa compartirles a ustedes un link que lo van a ver ahora en pantalla, que tiene información sobre lo que la comunidad científica y artículos de referencia que ustedes pueden consultar respecto a lo que ha sido la colaboración de la comunidad científica mundial. Mientras ustedes ven eso, nos vamos a una pausa. Seguimos conversando con la doctora Madeline Reynoso sobre este tema del coronavirus, y esta semana nosotros hemos visto cómo tanto el Colegio Médico Dominicano como algunas asociaciones de enfermería le han pedido al gobierno que fortalezca la indumentaria que utilizan los médicos para evitar el contagio en los hospitales. Pero también le han pedido que el Laboratorio Nacional no sea el único que haga ese tipo de evaluación. Entonces, primero, el protocolo que hay en un hospital. Una persona siente que tiene el síntoma, va a un centro médico, ese que lo recibe, cómo está vestido y ahí que procede. Bueno, existen unos lineamientos que hay que seguir, unas pautas que hay que seguir, que son dictamentadas por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud, y que todos los países, eso es a nivel global. Nosotros no somos la excepción de esto. Ya nosotros desde el 23 de enero tenemos nuestro protocolo nacional. ¿Ah, sí? ¿Cómo es? Exactamente. Entonces, primero la definición de caso, que es un síntoma respiratorio, un síntoma clínico. Es una tos, o una complicación secreción respiratoria de una neumonía que no mejora. Pero lo más importante es que tiene que tener un nexo epidemiológico. Perdóneme ahí, vamos a ir al paso, porque mucha gente le da gripe. Exacto. Síntomas gripales, tos, ¿Me fiebre. entiendes? Tos, fiebre. Ya la doctora dijo tos, fiebre y que tenga
Un nexo No epidemiológico. todo el mundo que No. tenga tos y gripe. No, no, ¿Cuál no, es no, no, el no. nexo epidemiológico? El nexo epidemiológico lo constituye una persona que haya tenido contacto con un caso positivo de COVID-19. Ok. Una persona que haya viajado a un lugar donde haya brote, dígase Italia y China, porque antes en las primeras, en los primeros descritos de ese protocolo, solamente se utilizaba el nexo epidemiológico de personas que salieran de Wuhan, China. Pero ya esto sabemos que se expandió, así que nosotros tenemos que estar documentado de fuentes que sean certeras de cuáles son los países que convencionalmente o que normalmente se están infectando, para decir, bueno, mire, mi hijo viajó hace 2 semanas, Vino de de Italia. Italia y viene con De síntomas España. respiratorios, entonces yo voy a acudir al centro, hay unas líneas abiertas de teléfono que yo le puedo pasar el contacto, para la persona que sienta la incertidumbre, pues llame, para el médico de atención primaria que tenga un caso así, pues llame a esos servicios que son 24/7 para entonces se le dé los lineamientos de cómo va a receptar ese paciente. La forma de recepción del paciente, ¿me iba a hacer alguna pregunta? Sí, que se te iba a preguntar que no es que va a ir él solito a la clínica porque va a contaminar a todo el mundo. Exacto. No, la forma de recepción del paciente inicialmente hay que tener un contacto. Entonces, Sí, pero en la ese clínica, contacto en el hay centro que médico llegar. no lo están esperando, o sea, no saben que va a llegar pero una por persona eso el con contacto coronavirus, tiene no que sé. existir. Entonces va la persona con la sospecha de que tiene un síntoma respiratorio. En la investigación se determina que tiene un contacto epidemiológico, un nexo epidemiológico. Hay una persona destinada en cada emergencia que tiene el EPP. El EPP es el equipo de protección personal, que lo constituye la bata, la mascarilla, para personas que van a tener contacto con un caso probable. Caso probable hasta que no se determine que tiene coronavirus, porque el que haya venido de Italia no quiere decir que vino infectado, porque eso no está suspendido en el ambiente. Tiene que haber tenido esa persona también un contacto con alguien positivo. Pero nosotros lo tenemos que investigar. Ahí es que la puerca cerrada. Porque es que muchas personas podían estar contaminadas sin tener síntomas aún, y se está diciendo que solo el aún nexo epidemiológico también. Que aún con la fase de incubación puede estar contaminada. Sí. De todos los casos, en realidad, publicados, lo que tiene menor proporción, creo que 1 o 2 casos, han sido capaces de ser transmisores de la enfermedad sin presentar síntomas. Eso es una realidad. Y también es parte de lo que preocupa, porque no se conoce completamente, pero sí, ya está certificado que hay transmisión de persona a persona y que en el periodo antes de presentar la sintomatología también puede haber transmisión. Por eso es que se ha diseminado de esa forma. Por Pero eso a lo mejor que es tenemos estipulado, el vínculo epidemiológico. sí, pero definitivamente una persona con un vínculo epidemiológico, aunque no tenga manifestaciones, si decide buscar asistencia médica, porque ya eso está como una responsabilidad específica de la persona que entra a un país. Si decir, yo vengo de Italia, porque si yo no tengo manifestaciones clínicas y yo no lo converso, entonces eso se va a quedar ahí, ¿verdad? Si usted es tan responsable, entonces yo vine de Italia y cerca de mí, aunque yo no tengo manifestaciones, pues hay un brote, yo quería que me tomaran la muestra, entonces ya esa persona pudiera acercarse, pero ahí es difícil de controlarlo. Hay cosas que realmente son difíciles de controlarlo, porque no podemos hacer pesquisa de personas que no buscan asistencia médica. Entonces es una realidad. Es decir, no se puede pedir a la autoridad sanitaria lo imposible. Lo imposible es que ellos sepan, sin que la persona tenga síntomas, que está contaminada. Claro, imposible. Y entonces diga, tampoco es posible decir, bueno, ahora vamos a hacerle a todos la prueba. A todo el que entra, ¿no? ¿Por qué? Porque inclusive la prueba le puede dar negativo si todavía no tiene la concentración de la viremia que se requiere para dar una... Usted dio exactamente donde. Entonces, para que no estén pidiendo, no, hay que comprar mucho de eso porque hay que asesorar a todo el mundo para un pesquisaje. Eso no es así. Entonces eso contesta una incertidumbre tuya de por qué es que dicen, bueno, esto es tan importante. Bueno, precisamente eso es uno de los puntos de por qué es importante. ¿Qué nosotros tenemos que tener en cuenta con respecto al protocolo? El nexo epidemiológico y la condición clínica. Pues se recepta el personal capacitado con un EPP, que es el equipo personal de protección. Se le toma la muestra, por ejemplo, en los lugares de acopio,
y se envía al laboratorio de referencia, autor de FIYO, que debe de ser así porque es una prueba clasificación 2. Entonces es un material biológico que no puede andar en cualquier mano. Hay un personal capacitado y entrenado para trabajar con Repítaselo esto. para confirmación, porque hay gente que no entiende. Hay un personal capacitado y que trabaja y que se trabaja aquí para eso. Entonces eso tiene que ser en el laboratorio de referencia nuestro nacional, laboratorio muy público, bueno, por cierto. muy bueno y que está capacitado. Entonces, luego de que den el reporte, que está estimado entre 24 a 48 horas la respuesta, a veces hasta antes, entonces se cortica ese paciente. Inicialmente Mientras hay que tanto, el paciente corticarlo. está... No, tiene que ir a un área de aislamiento desde el inicio. Pero Que si todo hay... en la mayoría de los hospitales ya está. Por ejemplo, en el hospital donde yo laboro está. Pero luego de esto, si el paciente resulta positivo, entonces hay un lugar destinado que es en la Fuerza Aérea, en el Ramón de Lara, para transportar con el equipo adecuado, con las protecciones adecuadas a esa persona a su aislamiento. Ahora, señores, final. vamos a decir la verdad. Esto no es un ébola tampoco. No, ¿Me entiendes? pero hay que contener el brote. Hay que contener, pero porque la gente a veces coge una idea equivocada, No. porque como se toma una precaución, no porque porque él lo va a dejar eso en el aire, sino porque él puede ir tocando cosas, intercambiando con las personas, es aislarlo del intercambio persona a persona. No está suspendido en el aire. Entonces yo no entiendo las benditas protestas de la gente en Boca Chica, porque si usted no vaya a ese hospital, ¿cómo se le va a pegar eso? Claro. ¿Cómo? Entonces pues está llevando Josefa Castillo, señores, por favor. Ya los doctores nos han dicho que para que se le pegue a usted tiene que estar a 1 metro, así, hasta ahí ya la gota se cae y no le llega después de su brazo. Entonces, si usted no va a entrar a ese hospital, ¿me entiende? Y los de ellos no van a salir a tocar las cosas que usted toca. ¿Cuál es el problema? Y toda esta gente andando con mascarilla en la calle, porque vemos que ahora lo que es mascarilla, guantes, alcohol para las manos, se han agotado en las farmacias. Eso realmente responde a lo que acaba de aclarar Sandy con respecto a que eso no está suspendido en el aire. En realidad, la protección personal, la que nosotros recomendamos es, y no solamente para COVID-19, sino para cualquier virus. Estamos en época de brote de influenza, para influenza, sincicial respiratorio. El lavado de manos es la mejor vacuna. La protección personal. Si usted siente síntomas respiratorios, que no va a tener síntomas respiratorios asociados a COVID si no tiene un contacto con una persona positiva, pero puede tener síntomas respiratorios asociados a influenza o a otro proceso viral, proteja su entorno. Use pañuelos desechables. Si va a estornudar y no tiene ninguna herramienta cercana, utilice su codo y hágalo No, así. señor, buen puerco, si usted tiene gripe, anda con un pañuelo, con un desechable. O su máscara. No pañuelo, con una servilleta. Exactamente, o su camisa. Si usted sabe utilizar correctamente las mascarillas, bueno, usted si siente síntomas respiratorios y quiere proteger a su entorno, a su familia, póngase de las mascarillas quirúrgicas correctamente. La nariz se la tiene que tapar y se tiene que tapar la boca y tiene que quedar completamente cerrado en esta parte de aquí. No la use todo el día. Si se la puso en la cabeza y eso está contaminado, si se la puso en la barbilla y eso está contaminado, si se la bajó aquí cerca de la boca y con la nariz afuera está contaminado, no dura 24 horas. El que no puede... No, pero si yo me la bajo así, yo estoy contaminada con yo misma. Se está contaminando el otro. Que yo no tengo. Pero en realidad, el que no sabe utilizar una mascarilla, lo recomendable es que no la use. Sí, porque están comprando mascarillas y no se las saben poner. Los guantes no van a eximirte de tú estar contaminado, porque si usted no se lava la mano y se pone un guante, sigue sucio, Entonces, Por si acaso. claro, entonces yo creo que la población debe de estar alerta, debe de buscar información certera, debe de prevenirse, debe de lavarse las manos correctamente, no debe de alarmarse, sí debe de estar atento, pero Claro. la alarma no ha resuelto nunca un problema. Dejar de llevarse de los WhatsApp que llegan. No divulgar información errónea, porque lo que no edifica hace daño. Y sobre todo confiar en lo que dice la autoridad. Lo más importante, nuestras autoridades están haciendo las cosas de forma correcta, pegadas a las normas internacionales. ¿Cómo ustedes
¿Quieren saber si lo que yo estoy diciendo ahora mismo de nuestras autoridades es cierto? Pues no me crean. Suban a la plataforma de la Organización Mundial de la Salud, del CDC, de la Organización Panamericana de la Salud, de la World Health Association, y van a ver que lo que estamos estableciendo nosotros, que también está libre, abierto, de los protocolos son las mismas normas que están apegadas a las normas internacionales. Entonces es la forma de ustedes corroborar ustedes mismos de que lo que se está haciendo es lo mismo. Entonces, bueno, es como... Hay razones para confiar. Hay ciertamente que decirle a las personas que hay muchas enfermedades infecciosas respiratorias que cursan de una manera benigna y otras que se complican. Porque el médico tiene que ser sincero. Entonces, si usted no puede hacer una comparación entre los virus más frecuentes que afectan a la población dominicana en cuanto a la mortalidad, y bueno, a la morbilidad primero y a la mortalidad después de cada uno de ellos. Bueno, con respecto al brote que tenemos ahora mismo, que es de influenza en realidad, con una alta tasa de mortalidad. Es uno de los virus que nos bueno, hay que explicar a la gente lo que es mortalidad. Morbilidad es enfermedad, mortalidad son casos que pueden complicarse hasta llegar a la muerte. Pues este virus de influenza en sus diferentes serotipos que circulan anual, que hay una vacuna, hay una prevención, que a veces nosotros mismos decimos, no, pero si yo me pongo esa vacuna me da peor la gripe, pero no es así, porque solamente te va a prevenir de los serotipos de influenza circulante que son más letales. Letales son los que pueden tener mayor probabilidad de causarte la muerte, pero no te va a prohibir que te dé sincitial respiratorio, un rinovirus, que son resfriados comunes. Entonces, si usted se puso su vacuna y cogió o le dio un sincitial respiratorio, no puede decir que eso está asociado a la vacuna, eso está asociado al sincitial porque usted se está previniendo para aquella que puede causarle la muerte. ¿Me entienden? Entonces, nosotros podemos recurrir a esas medidas que ya tenemos, que son gratuitas, como la vacunación por influenza en nuestro programa ampliado de inmunizaciones. También con relación a lo que me preguntan de cuáles casos de estos, asociándolo al COVID-19, la mayoría de las personas van a cursar con un resfriado común, pero existen factores de riesgo igual que para cualquier enfermedad, no solamente bacteriana, micótica o viral. Y esos factores de riesgos en que se han visto, que todavía no están completamente determinados, pero los que sí ya están determinados es personas por encima de la sexta década de la vida son un factor de riesgo. Personas con comorbilidad. Me está mirando, doctora. Me está mirando. Ella es una mujer muy joven. No me gusta, me está mirando. Yo no tengo todavía 60 años. Entonces, aquellas personas también que tienen una comorbilidad. La comorbilidad hace referencia a una enfermedad o a una condición con la que usted viva. Condición con la que usted viva puede ser hipertensión, puede ser diabetes, puede ser una persona que esté en tratamiento para un cáncer, una persona que sea inmunosuprimida ya porque tome esteroides, la o paciente porque de tenga trasplante, VIH, persona de trasplante, son personas que tienen mayor riesgo de presentar las complicaciones y la mortalidad con respecto a este virus. Pero es una persona que también puede tener cualquier comorbilidad con cualquier otro virus o con cualquier otra bacteria, porque su sistema inmunológico, lo que nos defiende internamente, está afectado por una condición de base, más este proceso que llega a hacer mayor estrago en nuestro organismo. Es decir, que hay que tener la mayor precaución para las personas que son por encima de 60 años, especialmente hombres. Como se ha dicho que por primera vez las mujeres están un poquito menos afectadas. Bueno. Entonces, y sobre todo los envejecientes, las personas diabéticas, las personas que tienen problemas de sistema cardiovascular. Todas estas personas sí deben de tomar cierta precaución. Usted es diabético y usted es joven, ahora no es un momento para usted estar yendo a un concierto de que si yo qué, de que usted se tranquilo en su casa. Pero el resto de la población, ¿verdad? Tiene que llevar su vida normal y lavarse sus manos periódicamente. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando con la doctora Reynoso, especialista en infectología, sobre las medidas de prevención y de mitigación de esta epidemia del coronavirus.
Gracias por continuar con Nación RD. Hemos estado hablando sobre el coronavirus y escuchando a la doctora, uno como que pone en contrapeso lo que ella dice con lo que uno está viendo. Las imágenes que nos llegan... los WhatsApp. No, yo veo las agencias internacionales de noticias, entonces yo digo, pero ven acá, si es tan leve, por decirlo de algún modo, y si no se complica excepto que la persona tenga una condición particular de salud, porque en esas grandes potencias, en esas grandes naciones nosotros vemos personas, un aparataje prácticamente en todas partes. China aisló una ciudad de 12 millones de personas. Y vemos que en todas partes son gente fumigándose. ¿Para qué fumigan? Exactamente. Cierto. Miren, yo les voy a poner un ejemplo para que ustedes mismos saquen su conclusión. Si en una población de enfermos hay aproximadamente 85-89 mil personas afectadas, y dentro de estas, que el grupo más afectado son personas de la sexta década de la vida, personas que por la edad solamente son un factor de riesgo y tienen comorbilidad. Y de este grupo, con casos severos y muertes, hay 2,000 y pico de personas. ¿Tú entiendes que puede ser muy letal? Esa es una pregunta que lo voy a dejar ahí en el tapete. Con relación a la fumigación, esto es porque ellos se tienen que investigar y buscar la forma de eliminarlo e inician como antes de la programación empezamos a hablar de los tratamientos. Empezamos a hablar de los tratamientos antes de la programación. Para hacer un ensayo clínico se inicia con tratamientos que tú entiendes que pueden atacar al ARN del virus, pero que tú no tienes la certeza de que va a funcionar. Hay que iniciar con algo. Entonces eso con la otra pregunta que ustedes me acaban de hacer. Y es que ellos están intentando. Hay ahí. que buscar la forma. Entonces pero si esa ellos es la saben, forma. yo le voy a decir una cosa. Yo que soy media asmática, a mí no me va a matar el virus, me va a matar la fumigación. Porque si no, si ya se ha dicho que no está en el aire. Yo no entendí la mano se puede. Yo no entendí eso de andar fumigando. Sí, son medidas que... Y otra cosa... Y para el MERS no fumigaron. Porque yo estaba en Corea y en Corea llegó y no hicieron un aislamiento. Ellos ni siquiera saben específicamente el animal que dio origen al virus, así que ellos tienen que buscar el recurso, la herramienta que ellos entiendan que tienen a mano y ver qué es lo que va a funcionar. Ese es el problema de los nuevos virus o de las nuevas cepas de virus. Otra cosa que es importante con relación a lo que usted dice, el aparataje y no sé qué, aunque no sea, que yo no estoy diciendo que es un caso para pasar agua tibia, pero aunque no sean casos severos todos, el ausentismo laboral que genera en una potencia donde su economía está afectada por gente que están ingresando a hospitales que día cama es un costo elevadísimo, gente que están faltando a sus trabajos, lo que no va a generar que esa empresa tenga una producción efectiva. Entonces es para tú querer contener los síntomas respiratorios que te inhabilitan a ti ir a trabajar. Yo estoy en desacuerdo total, porque yo digo que ellos actuaron correctamente. Sí, yo estoy de acuerdo con esto. Ellos tenían que cerrar esas ciudades. Estoy de acuerdo para contener el virus, pero yo le estoy explicando a él es que él dice que no entiende el aparataje, pero hay que hacer ese aparataje para poder contenerlo. Claro. Para poder evitar que las personas que están yendo a trabajar y no están infectados con un resfriado común que te da dolor de cuerpo, que te da fiebre, que te va a mantener en cama una semana o 2 semanas, pues no se siga propagando, porque esa semana que esa persona que no se complicó, pero que duró en su casa, es una semana para esa empresa menos. Eso viéndolo como en sentido global. Ellos necesitan tomar medidas específicas que hagan que ese virus se contenga ahí. Y otra cosa es que para ellos, ya salió de China, para ellos esa repercusión que tiene que ese virus haya salido de allá y sean ellos el origen de la propagación a nivel mundial, baja su economía. Pero claro. Bastante. Entonces es para ellos hacer aparataje. Yo creo que son razones puramente comprensibles, que se pueden entender. Yo entiendo que sí. Porque es muy bueno ahora, porque a la gente le gusta mucho analizar post-mortem, a posteriori. Es muy bueno ahora que ya se identificó, que se dice que... Pero vamos a ponernos en el mes de enero, que te comienzan a llegar al hospital. Causa que tú no encuentras. Una neumonía que tú dices, pero ven acá.
y el comportamiento de Y ellos. esto así, óyeme, que comienza un doctor, el que se murió, a El que decir, murió. señores, aquí hay algo como que no sabemos lo que es. No responde a antibióticos, No no, respo- responde a nada. no responde vamos a ver nada. qué es. Lo primero, el primer esfuerzo del gobierno que fue silenciar a ese señor, lo amenazaron. Sí. Entonces, ya después, en ese tiempo que se perdió, Hubo, ya eso se estaba regando. se pudo haber contenido. Ya eso se estaba, es decir, en el tiempo en que se tapó aquello, primero en darse cuenta, vamos a decir, Sí, porque el problema fue Sí, como fase de uno. diciembre, por ahí, por 23. Entonces, Entonces- todos ellos hicieron sus esfuerzos mayoritarios cuando vieron que eso se ya realmente eso era estaba propaganda. regado. Ya era una- Para Entonces, el 31 de diciembre, Entonces- pero ya Aparte. pasó una ya semana. ellos tenían una cantidad, ellos ya no iban por el paciente cero, ¿no? Ya iban por el paciente 3,000, ya, seguro. Entonces, ahí, nosotros no. Nosotros cuando nos llega, ya cuando hay información, es esto. No es lo mismo. No es lo No mismo. es lo mismo. Es lo mismo pasó con Sí el- tenemos que tomar medidas para que no se malinterprete la información. Tenemos que tomar medidas preventivas. Tenemos que tomar las medidas del lugar. Hay que corticar al paciente que se identifique con el nexo epidemiológico. Corticar para es evitar- separarlo. Para evitar la propagación. Perdón, que a veces entiendo que le estoy hablando a un público médico, pero sí, realmente hay que separarlo, aislarlo, para evitar la propagación. Por lo mismo, ausentismo laboral, porque nosotros también tenemos poblaciones en riesgo. Y esas complicaciones de las poblaciones en riesgo se pueden ver evidenciadas si nosotros no tomamos las medidas de bioseguridad adecuadas. ¿Tú me entiendes? Entonces, no es que nos vamos a dormir en los laureles, pero tampoco nos vamos a alarmar, nos vamos a tomar medidas exageradas porque se va a acabar el mundo. No, porque el pánico no resuelve los problemas, porque el pánico separa, porque el pánico hace que tú tengas una opinión, usted tenga una opinión y yo tengo otra opinión, y la forma de nosotros combatir este proceso es unidos. Ahora, doctora, seamos honestos. Nosotros no vivimos allá en ¿cómo se llama? En un país lejano donde nadie va. Este es un país turístico. Es un problema. Este es un país turístico. Y los turistas nuestros vienen de zonas donde hay Problema. un foco. Sí. Entonces, si van a querer utilizar esto para hacerle más daño del que ya le han hecho al turismo dominicano los actores políticos interesados, sepan que eso afecta a todos. No Sí, de que a un claro. partido o a otro. Nosotros somos un país turístico, tenemos alta probabilidad de que entren más turistas que tengan ese problema, y tenemos que ver, como dice la doctora, cómo los identificamos de manera temprana y cómo también nuestros médicos van aprendiendo a esto que la doctora ha dicho aquí, de inmediatamente llamar al teléfono que se les va a suministrar en pantalla, ¿verdad? Para recibir la información de dónde referir al paciente. Nos queda poco tiempo, doctora. Eso es lo importante de los protocolos. Es de los protocolos. Y darle seguimiento a eso que es las cosas se importantísimo. cumplan. Usted nunca oyó hablar de un infectólogo, ¿verdad? Bueno, pues ahora esos son los protagonistas. Y hay que, Epidemiólogos también. y epidemiólogos. ¿Me entiende? Porque, no, porque el epidemiólogo no siempre hace los estudios después que pasan las cosas. Cuando está el fragor de la batalla, Está en la oficina a estudiando. usted es la que tiene que estar fajada ahí, los infectólogos. Doctora, se ha dicho que algunos medicamentos tienen, yo estuve leyendo que los retrovirales, se le dio un retroviral al paciente de España, que también se ha hablado de la cloroquina, ¿no? ¿Y qué posibilidad hay que ustedes los infectólogos hayan ido evaluando respecto de, para aquellos casos complicados, tener en el país un cierto reserva de ciertos medicamentos, porque hay que tratarlos? Nosotros realmente no tenemos tanta información con respecto al progreso con los antivirales. Sí, o antirretrovirales, que si se usaron en China, por ejemplo, la Caletra, que es una combinación de dos tipos de antirretrovirales, a ellos no les fue efectivo. Pero hay otros que han salido últimamente, Sí, porque todo es así que los va. efectos que tiene a nivel de un virus ARNA puede ser
beneficioso en el caso de combatir este virus. Sin embargo, el sustento científico, porque eso tiene que estar avalado por la FDA para nosotros utilizar un tratamiento que inicialmente no sea enfocado desde su principio para una patología en específico. Entonces, eso necesita una rigurosidad y una cierta cantidad de permisos para poder ser utilizado en las personas afectadas. Si se están investigando, si nosotros estamos evaluando ¿Están en y contacto con el buscando CDC? las informaciones con respecto a esto, pero hasta ahora no hay nada que esté certificado para el uso. Sería bueno que nos mantuviéramos como país en contacto con los casos que se están teniendo en Washington, porque los están tratando. Los están tratando para nosotros saber qué está dando resultado. Ya Washington ha tenido tristemente varios fallecimientos porque se detectó un pequeño brote en un hogar de ancianos y entonces, pero nadie deja lugar de riesgo. Exacto. Sí. Nadie va a dejar morir a un paciente No, claro teniendo la posibilidad Teniendo una herramienta. de una herramienta. De Entonces acuerdo. creo que sería muy importante que la comunidad de infectólogos de República Dominicana se mantenga, que tiene destacadísimos infectólogos. Sí, están documentándose. Lo Exacto. único que necesitamos certificación de las medidas, de los medicamentos, porque hay ciertos permisos que hay que solicitar en el caso de que no sean certificados los medicamentos para utilizarlo. Y hasta ahora no hay nada certificado. Bueno, pero el punto es que no podemos esperar. Es decir, ellos los están tratando. Claro, se le pide al paciente y se le dice que es un tratamiento experimental, tiene que decir que sí. Es bueno que nos informemos porque ya España hizo unas pruebas experimentales con el Redensivir. Usted me habló de Caleta también, en China. Pero no funcionó. Ya ese no funcionó. Pero no tengo el dato de cuál fue el que están utilizando en Washington, pero ellos están medicando. Utilizaron hasta nitazosanida, pero no funcionó. Y No eso funcionó no es tampoco. antirretrovirales. Pero bueno, Pero no. el El punto caso es es que se le está buscando la Se solución. está buscando, Mantenernos- tratando de buscar exactamente, mantenernos todo esfuerzo. en contacto con la comunidad tratante de los casos en Estados Unidos, porque llegar a un permiso para un segundo uso, eso toma muchos años en FDA. Entonces hay que ver qué ellos están utilizando y bueno, seguir los protocolos de aquello que funcione. Gracias a la doctora Madeleine Muchas gracias. Reynoso por esta brillante explicación sobre el coronavirus y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Hasta la próxima.